Hola cripta y toda la comunidad. En esta ocasión les quiero contar una experiencia que me pasó cuando me encontraba laborando de taxista. Es una experiencia muy extraña y que fue en gran medida la que repercutió en que yo dejara este oficio, ya que al trabajar de transporte público, incluso por medio de las aplicaciones como Uber o Didi, jamás sabes a quiénes traerás de pasajeros. No sabes si puede ser una persona violenta, agresiva, o incluso si éste ha cometido delitos. Y aunque esto pase en una suma minoría de casos, siempre existe la posibilidad. En lo personal, todos los que nos dedicamos a este tipo de trabajos lo sabemos. Y es por eso que simplemente nos reservamos a llevar al destino a esta persona. A mí, por otro lado, me disgusta que en medio del camino me digan que si podemos pasar a tal lado primero por X cosa, sobre todo si es una colonia o lugar con altos índices de delincuencia, y más si las personas que traigo de pasajeros no se ven confiables. Aquella noche, para mi desgracia, todo esto se unió. Recibí la llamada de un cliente. Anteriormente yo trabajaba en una flotilla de taxis, en la cual el teléfono de esta se ponía en el periódico, para de esa forma tener más clientes. Después se nos llamaba a ver quién estaba disponible. Daba la casualidad que aquella noche yo me encontraba regresando ya a mi casa, pues eran poco pasadas de las 11 de la noche. De esta manera fue que tomé la decisión de ir por este pasaje. Dije entre mí que era el último viaje y ya me regresaba a descansar. Aparte me convenía en el sentido monetario, ya que era un viaje largo. Era de extremo a extremo de la ciudad, por lo que fui hasta el punto de encuentro. Cuando llegué al punto, me llamó la atención de que se trataba de un lugar muy abandonado, al menos sus alrededores. Aparte de ser una zona muy peligrosa, estaba decidido a que si veía algo extraño me iba a ir de inmediato. Pero me tomó por sorpresa ver que las personas que estaban esperando el viaje no parecían peligrosas. Se trataban de dos hombres mayores, como de entre 65 a 70 años. Ambos portaban con una gabardina oscura y traje del mismo color. También tenían un sombrero. En general, iban vestidos de una manera muy decente para la zona en donde se encontraban. En compañía de ellos, tenían una mujer. Ella era una jovencita. Yo le calculo no más de 25 años. Y en comparación con los otros dos hombres, ella llevaba puesto un vestido rojo. Era un vestido muy hermoso, como para una gala o una cena muy elegante. Aquí un dato que me dejó no confundido, sino que me llamó mucho la atención, fue que estas tres personas habían salido de una iglesia. Y si se preguntan por qué me pareció raro, fue que, como les platiqué antes, en este sitio todo se encontraba abandonado. Locales, casas, hoteles, y por lo tanto también esa iglesia se encontraba en un estado deplorable. Los cristales estaban caídos y opacados. Todas las ventanas, sin excepción, se encontraban quebradas. Algunas de estas se encontraban tapadas con tablas de madera, algunas podridas. A grandes rasgos, la iglesia se notaba que no había sido usada por unos buenos años. Yo me atrevería a decir que casi por una década. En ese momento, las tres personas subieron y los llevé a su destino. Otra cosa que me pareció extraña fue la actitud de la chica. Si bien caminaba por sí sola, su actitud parecía como la de un sonámbulo. Sus ojos a veces se cerraban por un largo tiempo, e incluso al caminar se iba por un lado. Los dos hombres la sostenían tomándola de los brazos a ambos lados. Al ponerle más atención, una vez en camino, me di cuenta que sus párpados ni siquiera coordinaban. Esto lo veía a través del retrovisor, ya que la habían colocado en medio de los asientos traseros, y ellos iban en cada puerta. Además, también balbuceaba. Nunca entendí qué era lo que trataba de decir, pero era como si quisiera platicar. Por otro lado, los otros dos hombres
Iban en completo silencio. Para este punto empecé a tener miedo, ya que según experiencias de otros compañeros, lo mejor es no hacer nada, simplemente seguir con tu camino. Hay que ser realistas. Si no tienes con qué defenderte, la tienes de perder. Y si es algo relacionado al crimen organizado, incluso te puede ir peor, y no solo a ti, sino también a tu familia. Traté de concentrarme en la carretera y aceleré para llegar al destino lo más antes posible. Durante el camino no hubo ni un solo ruido, excepto el balbuceo que producía aquella chica. Cuando llegué finalmente al destino, me dijeron que siguiera adelante unas calles hasta llegar enfrente de una iglesia. Me detuve enfrente de esta iglesia. Estaba situado en un lugar también bastante apartado, pero a diferencia de la otra, en esta se podía apreciar que sí contaban con electricidad, ya que se podía apreciar la luz desde afuera. El aspecto de esta iglesia parecía como la de la religión católica, pero rápidamente supe que esto no era cierto, al prestarle atención a los dibujos en los vidrios. Las paredes contaban con unos símbolos que no conocía en ese entonces. Más tarde, con el tiempo, descubrí de qué eran esos dibujos. El caso fue que estas personas se bajaron y yo me quedé esperando mi paga. Uno de ellos se me acercó por la ventana y me dijo que enseguida me pagaba. Los tres se metieron a la iglesia y duraron dentro de ella aproximadamente unos 20 minutos. Yo obviamente ya me estaba desesperando. Incluso salí de mi taxi y quise entrar a la iglesia, ya que parecía que no iban a salir. Jamás me atreví a esto, ya que de entrada la iglesia me provocaba un cierto repelús. Sentía un cierto escalofrío cuando me acercaba a la puerta de esta, que se encontraba entreabierta. Había más personas ahí. Los cantos que estas personas hacían, no los conocía. Es más, ni siquiera los hacían en un idioma que yo entendiera. Sobra decir que no eran en español. Esperé parado a un lado de mi taxi, e incluso ya estaba a punto de irme cuando salieron nuevamente de aquella iglesia. Estos hombres venían ahora en compañía de otra chica. Esta era una niña. Era más joven que la otra chica. Esta tendría como algunos 15 años. Traía puesto un vestido blanco, de igual manera muy elegante. Parecía un vestido de gala. Sin darme tiempo a preguntarle sobre mi paga, se metieron de nuevo en el taxi. Esta chica y un hombre en los asientos traseros, y otro en el asiento del copiloto. Y una vez dentro me dieron el pago. Era mucho dinero. Eran 4 veces más de lo que se supone les tenía que cobrar a ellos. Desconcertado les dije que este era mucho dinero, a lo que uno de ellos me contestó que los tenía que regresar a la otra iglesia, de la cual los había traído. Empecé a tener un mal presentimiento. Para ser sincero, yo ya no quería transportar a estos hombres. Me causaban una especie de terror. En cuestión de segundos nos pusimos a discutir este hombre y yo. No tenía ni la más mínima idea de que la noche estaba a punto de empeorar drásticamente. Yo me estaba negando a llevarlos y el otro sujeto me estaba insistiendo, cuando en eso la chica que venía en la parte de atrás comenzó a gritar. Empezó a revolcarse de una manera muy tétrica. Incluso podía escuchar que con cada movimiento brusco que hacía, se le escuchaba cómo tronaban sus huesos, los brazos, sus piernas e incluso su cuello. Estaba aterrorizado viendo aquella escena, hasta que el hombre que venía con ella trató de calmarla. La abrazaba fuertemente para que ésta no se moviera, pues era a leguas que se estaba haciendo daño. El otro hombre, que iba en el asiento del copiloto, rápidamente se pasó al asiento trasero y una vez ahí, me pidió que por favor los llevara de nuevo a la otra iglesia. Al ver lo que estaba viviendo la chica, opté por llevarlos, pero durante todo el camino me iba arrepintiendo una y otra vez. No sabía cómo reaccionar a todo esto. Estos dos hombres trataban de inmovilizar a la chica,
mientras ésta gritaba y se movía en el asiento. Los hombres le taparon la boca y empezaron a hacer cantos, oraciones que yo no entendía. La chica parecía no mejorar, por lo que, en mi impotencia de hacer algo, empecé a orar también. Era más que obvio que esta chica estaba experimentando un exorcismo. Pensé que al menos de algo iba a servir. Yo soy católico, por lo que empecé a hacer mis rezos. Rápidamente la chica empezó a gritar más fuerte, y de la nada empezó a haber mucho vapor dentro del taxi. Tanto que me sorprendió que en un tiempo récord se me empañaran los vidrios. De pronto sentí una mano que me sujetó del hombro. Al voltear, uno de estos hombres me estaba mirando fijamente. Me dijo en un tono serio que me callara, que no estaba ayudando en nada, y que no volviera a rezar en todo el camino, si no me iban a pasar cosas muy malas. Estaba muy confundido, por lo que me detuvo un momento. En ese instante ellos me dijeron que tomara sus piernas, ya que tenían que tranquilizarla. Casi obligado lo hice. Temblando sostuve las piernas de la jovencita, que para su edad tenía muchísima fuerza. Uno de estos hombres sacó una pequeña caja de madera de su gabardina, de la cual sacó una rueda, lo que yo creo era una hostia, pero de un color extraño. Hasta ahora estoy confundido si esta era de color rojo o oscura. El caso fue que, a la fuerza, la introdujeron en la boca de la chica, y una vez que ésta se tragó esa extraña hostia, se calmó por completo. Yo pensé que había quedado inconsciente o algo, pero no, estaba completamente equivocado. Aquella chica se encontraba despierta, pero ahora en total calma. Nos miraba a los tres sin decir una sola palabra. Ni siquiera parecía confundida o desorientada. Uno de estos hombres me dio la señal para que siguiera conduciendo. Me dijo tranquilamente que ya podíamos continuar, que ya no tendríamos retrasos. Estaba muy desconcertado. Seguí conduciendo y mirando por el retrovisor. A decir verdad, esta chica me preocupaba. Ella simplemente iba callada. Esto me ayudó a poner más atención sobre lo que estos hombres decían. Escuché que estaban a punto de celebrar una Eucaristía. No estoy seguro si era para esta chica, pero hablaban mucho sobre ella, haciendo alusión a que era una mujer la principal protagonista de esta celebración. Continué con mi viaje hasta llegar a la iglesia, que en un principio estaba abandonada. Cuando llegamos, me di con la sorpresa de que ahora, esta iglesia, si bien se encontraba en las mismas condiciones deplorables, había personas dentro de ella. Se alumbraban con antorchas. Al llegar nosotros y bajar a la chica, me dijeron que me podía ir. Cerraron la puerta de la iglesia y los cantos que tenían súbitamente cesaron. Al entrar estas tres personas en compañía de aquella niña, yo seguí con mi camino. Iba con el corazón casi saliéndose de mi pecho. Prácticamente había presenciado un exorcismo. Llegué a mi casa y no me pude dormir. Me senté en la cocina mientras tomaba un vaso de agua sin hacer mucho ruido. Estaba mirando hacia la nada, pensando en aquellas dos chicas, hasta que mi esposa entró en la cocina y me vio. Ella, muy espantada, me preguntó si me encontraba bien. Me veía muy pálido y con una mirada de horror absoluto. Yo no supe cómo explicárselo, pero le dije a secas que había transportado a una niña poseída. Ella me calmó y me subió a la alcoba. Conseguí dormir esa noche a pesar de tener fuertes pesadillas. Al día siguiente, con algo más de calma, le platiqué todo a mi esposa. Al terminar de contarle, ella me miró muy seria y me dijo que también tenía que contarme algo, pero que por favor no me alterara. Sucede que esa misma noche, cuando llegué, ella no se había dado cuenta que yo había llegado.
sino que alguien la despertó. Tocaron su pierna. Ella dice que fue algo muy helado, como si fuera hielo, al grado que sintió cómo le quemaba. Se levantó de inmediato de un sobresalto, y en una esquina de la cama se encontraba un ser, que no era un hombre, sino que parecía un animal con forma humanoide. Parte de su hocico estaba estirado como el de un perro, pero sus ojos y su frente parecía el de un humano. Esta cosa, sin siquiera mover su hocico o sus labios, le dijo a ella que bajara a verme, que su esposo había llegado. Ella explica que mientras esta cosa hablaba, su cuerpo se puso rígido y totalmente helado. No se podía mover. Esto apenas le duró unos segundos, ya que casi de inmediato cerró los ojos y después los abrió. Esa cosa ya no estaba. En ese momento ella simplemente pensó que se trataba de una simple pesadilla, pero cuando se fijó abajo, vio la luz encendida. Pero a la mañana siguiente no pudo evitar verse la pierna, el lugar en el cual este ser la había tocado. Había una quemadura en la forma de 2 dedos. Al parecer, ese ser iba con tal temperatura que tan solo tocarla, el frío de este la quemó. Entre nosotros dos nos tratamos de tranquilizar. Pedía tanto que nada de lo que hubiera sucedido en mi taxi se me pegara a mí, a mi esposa o a mi familia. Al entrar a mi taxi e inspeccionarlo, me di cuenta que la caja de madera de estos hombres se había quedado en la parte trasera. Estaba algo pesada, por lo que, de seguro dentro de ella, se encontraban más hostias como las que le habían dado a aquella chica. Tomé aquella caja y con un miedo terrible, incluso usé un pañuelo para no tocar la madera de esta. Conduje lejos y tiré aquella caja. No quería saber más del tema y me aseguré de ello. Marqué a la base de taxis y les dije que por ninguna razón me volvieran a poner a disposición de ese cliente. Quedé helado cuando me dijeron del otro lado de la llamada que ellos jamás se habían puesto en contacto con ese cliente. Jamás supe cómo es que consiguieron mi número. Después de algunos días tomé la decisión de volver a pasar por aquella iglesia. Todas se encontraban igual, e incluso me atrevo a decir que se encontraban aún más deterioradas, con el mismo símbolo dibujado en uno de los vidrios. Así que tomé la decisión de averiguar a qué religión pertenecían. Lo siguiente que descubrí me provocó aún más miedo, pues pertenecía a una iglesia satanista, y lo que estaban llevando a cabo aquella noche no era otra cosa sino una especie de ritual blasfemo, lo que se puede llamar una eucaristía. Pero obviamente, en lugar de alabar a Dios, ellos estaban alabando al diablo. Y las principales eran esas chicas. Nunca supe qué fue de ellas. Y me sorprende saber que existen este tipo de organizaciones, incluso más ahora en donde vivo. Jamás lo hubiera pensado. Estoy muy seguro que al menos en algo fui parte de ese ritual, pues lo que despertó a mi esposa fue algo que se desató, algo que aquella niña muy seguramente tenía dentro, algo que estuvo acompañándome toda esa noche.